El campo de batalla estaba en silencio ahora, pero el olor a metal quemado y sangre todavía colgaba pesado en el aire. Los restos de máquinas de guerra rotas y armas destrozadas yacían esparcidos como reliquias olvidadas. Comandante Dorian Cain caminó con cuidado sobre los escombros, escaneando el área con ojos agudos. Su escuadrón siguió detrás de él, sus armas. Listo, aunque quedaba poco por pelear, había sido una guerra brutal que dejaron planetas enteros en ruinas. El enemigo, los Viari, eran feroces y orgullosos. Raza alienígena. Una vez habían gobernado vastos territorios, pero ahora apenas eran. Aguantar la batalla aquí había terminado hace días y la misión de Cain era simple. Busca sobrevivientes, recupera cualquier tecnología útil y sigue adelante, pero luego escuchó algo, un débil ruido arrastrando los pies apenas perceptible sobre los fuegos crepitantes. Levantó una mano señalando a su equipo que se detuviera, se volvió hacia un montón de escombros, donde algo o alguien se movía con cautela, dio un paso adelante y empujó. A un lado, un trozo de metal retorcido debajo, medio enterrado en polvo y ceniza, yacía aún. Björn niña estaba gravemente herida, su piel azul oscura estaba cubierta de cortes y moretones y su largo cabello blanco plateado estaba enmarañado de sangre. Su respiración era superficial, sus ojos apenas abiertos, parecía que ya se había dado por vencida. Cain se arrodilló. A su lado, con la mano apoyada en su arma, había luchado contra soldados brillantes. Eran fuertes, rápidos y peligrosos, pero esta chica a la que apenas se aferraba. Vida, ella debe haber sentido su presencia, porque ella trató de moverse, trató de gatear. Lejos su cuerpo estaba débil, pero sus ojos ardían con algo familiar. Miedo. Cain Lado sabía que las órdenes que debía dejarla las Viari eran enemigas y ayudaban. Ella solo los ralentizaría, pero mientras él sentía su lucha, algo dentro de él no lo dejaba alejarse. Quédate quieto, él dijo con firmeza, su voz tranquila. Ella se estremeció. Su cuerpo temblando. Cain metió la mano en su mochila y sacó una cantimplora de agua que él lo abrió y lo extendió. Ella no lo tomó, solo lo miró fijamente. Expresión ilegible. No te voy a lastimar, dijo más suave esta vez todavía. Ella no se movió. Cain suspiró y colocó la cantimplora en el suelo a su lado. Luego, con cuidado, le metió la mano debajo de los brazos y la levantó. Ella era más liviana de lo que esperaba, demasiado liviana había sido. El escuadrón y hambriento se lavó en silencio. Uno de ellos, el sargento Reeves, finalmente habló. Comandante, ¿qué estás haciendo? Cain no respondió, simplemente ajustó su control. La niña y comenzó a caminar de regreso hacia su barco. Nos la llevamos con nosotros. Dijo que nadie discutió detrás de él. La chica Björn cerró los ojos, demasiado débil para. Resistió por primera vez en mucho tiempo, se permitió esperar que el médico. La bahía dentro de la nave humana estaba en silencio, excepto por el zumbido constante de las máquinas. El comandante Dorian Cain se paró cerca de la mesa de metal mirando mientras la niña Viari yacía inconsciente. Su respiración era. Su cuerpo débil por el hambre y las lesiones. Los médicos habían hecho lo que podrían, limpiarle las heridas, envolverle el brazo roto e inyectarle nutrientes, pero ella apenas había respondido. Era como si no quisiera pelear más. Cain se cruzó de brazos con su expresión no roja. Él no estaba seguro de por qué la había salvado. Tal vez era porque ella le recordó a los jóvenes soldados que había perdido la batalla, o tal vez fue porque ella se había quedado atrás, abandonada por su propia gente detrás de él. El sargento Reeva habló. Comandante, ¿cuál es el plan? No podemos mantenerla aquí para siempre, exhaló Cain, lo decidiremos una vez. Ella se despierta. Reeves frunció el ceño, pero no discutió. Si ella se despierta, él murmuró antes. Al salir de la habitación, Cain se sentó en una silla cerca de la cama estudiando a la niña alienígena. Se suponía que Viari eran fuertes guerreras orgullosas, pero ella parecía frágil entonces. Agitó su cabello blanco plateado mientras abría lentamente su color violeta. Ella parpadeó confundiendo su mirada corriendo por la habitación desconocida cuando ella vio a Cain, su cuerpo tenso, el miedo brilló en su rostro. Cain levantó un mano fácil. Estás a salvo. Ella no se relajó, sino que giró la cabeza, negándose a mirarlo del lado de Cain, y agarró la cantimplora de la mesa cercana, la abrió y se la tendió. Ella necesitas beber. Ella no respondió. Pasaron minutos en silencio que Cain pudo ver. Sus labios estaban secos, su cuerpo temblaba ligeramente, necesitaba agua, pero ella. Finalmente, con un suspiro, colocó el canino en la mesa junto a su traje. Usted mismo, dijo mientras se puso de pie para irse. Escuchó un pequeño sonido, se dio la vuelta. La niña había alcanzado él. La cantimplora con sus débiles dedos temblorosos, se la llevó lentamente a los labios y bebió. Can se permitió una pequeña sonrisa. Fue un comienzo, volvió a sentarse.
Mirándola atentamente como te llamas, dudó antes de susurrar Sayari se. Asintió bien Sari, estás a salvo aquí, nadie te hará daño, ella no respondió. Pero sus dedos agarraron la manta un poco más fuerte, Caín se recostó en su silla a la que ella no estaba lista para ir. Confía en él todavía, pero al menos ella no se estaba rindiendo por ahora, eso era suficiente. Sar se sentó lentamente, su cuerpo aún le dolía. Las tenues luces de la bahía médica parpadearon, proyectando suavemente sombras en las paredes metálicas, todo a su alrededor era desconocido. Las máquinas, el pitido suena, el aroma del aire esterilizado, pero una cosa estaba clara, ella todavía estaba viva, ella no entendía por qué su propia gente. Si la hubiera abandonado, la dejó morir, pero este humano la salvó, ella la convirtió. Mire hacia el hombre sentado cerca, comandante Dorian Cain, su uniforme era ligeramente polvoriento por el campo de batalla, su postura se relajó pero estaba alerta. Mirándola en silencio, esperando, Sari apretó las manos en puños. Ella no debería estar aquí, ella no debería estar viva, porque su voz era ronca apenas más que un susurro. Caín levantó una ceja. ¿Por qué qué? ¿Por qué me salvaste, Caín? Exhaló y se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas. Porque te dejaba. Habría estado mal. Sari se estremeció mal, el Viari no creyó en tales cosas, los débiles se quedaron atrás, los heridos se olvidaron de qué era. A su manera ella negó con la cabeza, yo era inútil, mi gente me dejaron porque yo no era lo suficientemente fuerte. La mandíbula de Caín se tensó, él también había visto demasiada guerra. Mucha crueldad, pero escucharla decir eso como si ella creyera que lo enojaba, eso es una gran cantidad de basura, dijo con firmeza. Sar parpadeó sobresaltado por su tono. Caín, la fuerza continua no se trata solo de luchar, se trata de sobrevivir. Todavía aquí no estás. Larry bajó la mirada para no tener una respuesta. Que llamaron a la puerta y el sargento Reeves entró. Comandante, te necesitamos en el puente, la inteligencia acaba de entrar. Caín se puso de pie pero miró. Sari, descansa un poco, necesitarás tu fuerza. Ella no respondió cuando salió de él. Durante mucho tiempo, Sari se quedó sentada allí mirando el piso de metal que nadie tenía. Nunca le había hablado así antes, nadie había desafiado su creencia de que no valía nada. Se tocó la muñeca, sintiendo las cicatrices ásperas allí, recuerdos de batallas perdidas, de castigos soportados. En el ejército de Viari, ella solo había sido soldado, una herramienta para ser utilizada y descartado, pero Caín vio algo más. Ella miró la cantina que le quedaba a su lado, lentamente, lo recogió y volvió a beber por primera vez en mucho tiempo. Una pequeña sensación desconocida se agitó en su pecho, espero que el barco hubiera zumbido suavemente mientras flotaba sobre el campo de batalla en ruinas dentro del comandante Dorian Cain. Estudió el mapa holográfico en el puente, el área era inestable, mercenario. Se habían visto carroñeros cerca saqueando lo que quedaba después de la guerra. Necesitamos mudarnos pronto, el sargento Reev dijo que si nos quedamos demasiado tiempo atraeremos problemas. Caín asintió, pero su mente volvió a Sari, la niña Viari todavía estaba débil, pero al menos ella estaba bebiendo agua y respondiéndole que era un iniciar. Una alarma repentina sonó a través del puente, naves enemigas detectadas. Reeves. Carroñeros daneses malditos, los ojos de C se entrecerraron, estos no eran cualquiera carroñeros y mercenarios, están escaneando los restos. Uno de los oficiales informaron que buscaban sobrevivientes. El estómago de Caín se tensó, él sabía exactamente qué significaba eso que estaban buscando. Sari, mientras tanto en la bahía médica, Sari, sentada en el borde de la cama, su cuerpo todavía estaba débil, pero se sentía más fuerte que antes de eso. Escuchó las alarmas, sus agudos sentidos captaron el débil sonido de los barcos que se acercaban a su corazón. Se congeló. Los Viori habían regresado, pero no para salvarla. No, ella sabía exactamente lo que harían si la encontraban viva, la matarían. Sus manos temblaban, ella trató de se puso de pie, pero sus piernas cedieron, se maldijo a sí misma por ser tan débil que la puerta se abrió y Caín entró corriendo. Tenemos que irnos ahora. Ella lo miró, pánico en sus ojos. Están aquí para mí. Caín se arrodilló frente a ella, su expresión firme, no lo dejaré. Te llevan. Sari dudó, nadie la había protegido antes, nadie lo había hecho. ¿Alguna vez luchó por ella? Caín extendió su mano, confía en mí. Por un breve momento ella lo miró fijamente y luego, lentamente, ella colocó su mano en la suya. El barco tembló como fuego enemigo. La lluvia que caía desde arriba llevó a Sari a través de los estrechos pasillos que cubría su escuadrón. Están tratando de abordarnos. Reeves gritó que la respiración de Sar era superficial. Sonidos de batalla, el olor a metal quemado era demasiado familiar. Caín se dio cuenta. Su temblor y apretó su agarre en su muñeca. Quédate conmigo. Llegaron a las cápsulas de escape,
una ya estaba preparada para el lanzamiento, consíguela. Dentro, Reeb dijo que cubriendo el pasillo con su rifle, Sari dudó sobre qué. Tú los retendremos y nos encontraremos contigo en la superficie que Caín prometió que apretó. Odiaba sentirse indefensa con los puños, pero por primera vez en su vida. No estaba corriendo solo. Caín presionó un botón y la puerta de las cápsulas se cerró mientras. Lanzada, observó a través de la pequeña ventana cómo la nave humana se defendía contra el Viar por primera vez. Quería luchar hasta la cápsula de escape se estrelló en la superficie de un planeta estéril. El impacto fue duro, pero Sari logró aguantar mientras el polvo se asentaba, respiró temblorosa y se desabrochó. Ella misma, su cuerpo todavía estaba aquejado de sus vientres, pero no tenía tiempo para descansar. Presionó un botón en el panel de control buscando signos de vida. No hay amenazas inmediatas, pero ella estaba sola por ahora. Los dedos temblaban mientras pensaba en Caín y su tripulación se habían escapado. Si seguían luchando, ella empujó a esos. Alejó los pensamientos y se centró en la supervivencia. Horas más tarde, un sonido retumbante y bajo llenó el aire que un Sari de barco tensó su cuerpo entrando en modo de lucha o huida. Era eso. Los mercenarios Viari que venían a acabar con ella agarraron una barra de metal del naufragar, un arma débil, pero mejor que nada. Entonces ella lo vio como un barco militar humano. El barco aterrizó polvo y el viento azotó el árido paisaje por la rampa. Bajó y el comandante Dorian Cain sacó su uniforme ligeramente desgarrado. Pero sus ojos agudos, el pecho de Sar se tensó. El vino por ella. Ella no se dio cuenta de que ella había estado conteniendo la respiración hasta que él te habló bien, le preguntó Cain. Sar tragó y asintió con la cabeza diciendo que no estaba bien, pero que estaba viva de vuelta en el asentamiento humano. Las cosas no fueron fáciles para Sari. El asentamiento era un pequeño puesto avanzado en bruto. Vías metálicas de los edificios y el olor a combustible en el aire que llenaba. Con soldados humanos, ingenieros y refugiados de la guerra, y ahora un Vi. La niña Sar podía sentir sus ojos en ella mientras caminaba junto a los susurros de Caín seguidos. Algunos la miraban con sospecha, otros con abierta hostilidad. Ella es una de. Ella podría ser una espía. ¿Por qué está aquí? Caín no reaccionó, pero Sari sí. Siente su ira por sus palabras. Dejó de volverse para mirar a los soldados. Su voz estaba en calma, pero tenía un filo afilado. Ella luchó por sobrevivir como nosotros. Si alguien tiene un problema con eso, puede hablar conmigo. Los murmullos murieron. Abajo nadie se atrevió a discutir con el comandante Caín. Sari, todavía sin acostumbrarse a nadie defendiéndola, lo miró confundido. ¿Por qué haces eso? Que conoció Caín su mirada. Porque mereces una oportunidad. Nadie le había dicho eso antes. Por la primera vez en su vida que no estaba luchando sola y por primera vez creyó que podría tener un lugar en. Estos días mundiales pasaron en el asentamiento humano, pero Sari todavía se sentía como un forastera. Podía sentir sus escaleras, escuchar los susurros a sus espaldas humanos. No confiaba en ella. Ella era Viar. Una vez que su enemigo al principio trató de ignorarlo. Ella se quedó adentro guardándose para sí misma, pero Caín no la dejó aislarse. Necesitas hacerlo. Come, dijo él, una mañana, entregándole una bandeja de comida. Ella dudó antes de tomarla. La comida era diferente, olía más fuerte, más rica, pero ella estaba hambrienta. Ella dio un pequeño mordisco e inmediatamente tosió demasiado salado. Caín sonrió sonriendo. Acostumbrarse, ella no estaba segura de eso, pero a medida que pasaban los días, comenzó a aprendiendo que vio cómo los humanos trabajaban arreglando barcos rotos, entrenando en combate, compartiendo comidas como una familia. Eran tan diferentes de los de su propia especie que Vi valoraba. Fuerza. Los humanos valoraron la unidad por primera vez. Ella sintió algo así como curiosidad. Una noche, mientras caminaba por el campamento, escuchó voces. Ella no debería estar aquí. Un soldado murmuró que es un riesgo. Otro estuvo de acuerdo. ¿Qué pasa si ella se vuelve contra nosotros? Silari apretó los puños sin importar lo que hiciera. Ellos nunca la aceptaría, pero antes de que pudiera alejarse, una voz profunda interrumpió. Di que de nuevo, comandante Caín. Los soldados endurecieron. Los ojos de Caín estaban aguda, su expresión ilegible. Ella está aquí porque yo la salvé. Ella está viva porque hicimos nuestro trabajo como soldados, o hemos olvidado quiénes somos los hombres rebajados. Sus cabezas murmurando disculpas. Caín no dijo más, solo su presencia fue suficiente para silenciarlo. Sari se quedó congelado. Caín la protegió de nuevo porque ella no era especial, ella no era importante, pero la trataba como si ella importara eso. Por la noche se sentaba afuera mirando las estrellas. Extrañaba su mundo natal, o al menos la idea de eso, pero ella sabía que nunca podría retroceder. Pasos acercados. Caín se sentó a su lado estirando las piernas. Está bien, ella dudó,
Yo no. Pertenecer aquí. Caín miró al cielo y me llevó un tiempo sentir que anhelaba. Sari frunció el ceño, se rió entre dientes. Yo no siempre fui un soldado, solo era un niño que... Fui arrojado a la guerra, tuve que probarme a mí mismo ante personas que no pensaban que yo fuera lo suficientemente bueno. Él la miró como si... Ella no supo qué decir. Por primera vez alguien entendió a Caín. La gente que suspira siempre juzgará, no significa que tengan razón. Sar lo miró y... Por primera vez ella no se sentía tan sola. Tal vez ella no pertenecía aquí todavía. Pero ella no se iba, no si el comandante Caín tenía algo que decir al respecto. El sol apenas había salido sobre él. Asentamiento humano. Cuando Seri salió de su habitación, el aire frío de la mañana le mordió la piel, pero ella lo ignoró. Pasé días evitando que los demás se sintieran extraños, pero hoy algo era diferente. Ella ya no corría mientras caminaba por el campamento, se dio cuenta. Miradas curiosas de los soldados, algunos todavía tenían sospechas en sus ojos, pero otros parecían menos hostiles que antes, tal vez por el comandante Caín que tenía. Habló por ella, la defendió. Nadie había hecho eso antes de ese mismo día. Ella. Encontré a Caín cerca de los campos de entrenamiento. Él estaba afilando un cuchillo de combate, su expresión enfocada. Enséñame, ella dijo. De repente, Caín levantó la vista levantando una ceja y te enseñó lo que pisó. Más cerca sus ojos violetas firmes, como luchar como un humano, por lo que Caín la estudió. Un momento luego sonrió. Ya sabes cómo luchar contra el zar. Ella negó con la cabeza. Biariguade es diferente, luchamos solos los humanos, luchamos juntos. Necesito aprender. Ese se rió entre dientes dejando su cuchillo a un lado. Está bien, veamos qué tienes ellos. Se mudó a un área de entrenamiento abierta. Caín le arrojó un bastón de madera y ella atrapó. Es fácil que le duelan los músculos, pero ella dejó de lado el dolor. Intenta golpearme, Caín. Dijo que Sari no dudó en arremeter con sus movimientos rápidos y precisos, pero Caín estaba más rápido. Esquivó, sí dio un paso y apartó su arma con facilidad. Ella gruñó. Frustrado y atacó de nuevo. Contraataque de parada de huelga cada vez que Caín era uno. Un paso adelante. Después de algunas rondas, dio un paso atrás sonriendo. No está mal, Saris Kayed. Te estás conteniendo. Por supuesto que estoy admitiendo que todavía te estás recuperando. Ella apretó la mandíbula. No quiero tu lástima. La sonrisa de se desvaneció. Él se acercó. Bajando la voz. No es lástima, Sar, es paciencia. Eres fuerte, pero fuerza. No se trata solo de pelear, se trata de saber cuándo pelear. Ella frunció el ceño. Agarrando el bastón con más fuerza, esa no era la forma Biari, pero tal vez la forma Biari. Estaba mal. Ella suspiró bajando el arma. Enséñame eso. También expresión de se. Suavizado muy bien a medida que pasaban los días. Sari entrenó más duro que nunca a los humanos. Ahora la miraban de manera diferente, algunos todavía la temían, pero otros veían su esfuerzo. Ella ya no era una amenaza, ella era una de ellas y por primera vez en su vida. Sari no se sentía sola, tenía un lugar aquí y tenía a Caín. El sol apenas tenía ambientada cuando la primera explosión sacudió el suelo. Sonaron alarmas en todo el asentamiento humano. Los soldados agarraron las armas y se apresuraron a posiciones defensivas. Las naves enemigas aparecieron en el cielo reflejando sus cuerpos de metal oscuro. A la última luz del día, los mercenarios Biari habían llegado. La sangre de Sar corrió fría. Había temido este momento, pero en el fondo sabía que llegaría. Los Biari no toleraban la debilidad, y para ellos ella era una traidora por sobrevivir. Cuando debería haber muerto, se paró en el borde del campamento agarrando el rifle humano. Por primera vez que no estaba corriendo a cubrirse. La voz del comandante Caín atravesó a los soldados del caos. Se apresuró a entrar en posición disparando contra las fuerzas enemigas entrantes. Sari se movió hacia su corazón palpitante. Están aquí para mí. Ella dijo que Caín no le quitó los ojos. Fuera del campo de batalla, no importa, eres uno de nosotros. Ahora algo apretado en su pecho. Una de nosotras. Ella nunca había pertenecido a ningún lugar antes, pero ahora Caín le hizo creer que lo hizo. Levantó su rifle y luego peleé. Caín asintió con la cabeza. Entonces hagamos que se arrepientan de haber venido aquí. El ataque de Biar fue un tiroteo implacable. Resonó a través de las explosiones aéreas, sacudiendo el asentamiento. Las fuerzas enemigas moviéndose, se movieron rápido, demasiado rápido. Sar luchó junto a Caín, sus instintos eran agudos, se movía con precisión disparando al enemigo. Soldados esquivando los disparos entrantes. Un guerrero Vi se abalanzó sobre ella. Un plasmablade. Parpadeando, ella se agachó, respondió y lo derribó con un rápido movimiento. Ella apenas tuvo tiempo de respirar antes de escuchar a Caín gruñir de dolor. Su cabeza se giró hacia él, estaba abajo manchado de sangre. Su uniforme, su corazón se detuvo no sin pensar. Ella corrió hacia él. Se blinda.
Disparando a los enemigos que los rodeaban, ella se arrodilló a su lado agarrando su brazo. «No te estás muriendo aquí», ella gruñó. Caín sonrió a través del dolor, no planeaba hacerlo, pero su herida era demasiado profunda. La visión de Sar se nubló de rabia, ella no dejaría que se lo quitaran de ella a ella. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero su mente ardía de furia. El Viari. Los mercenarios dudaron. La chica herida que habían dejado atrás ahora estaba de pie contra ellos. «Me dejaste morir», dijo ella. Su voz afilada como una espada. «Ahora es mi turno», y luego atacó la batalla. Rabia, pero Sar no se detuvo no hasta que cayó el último enemigo. Cuando el polvo se asentó. Los Viari se habían ido, los humanos habían ganado. Sari colapsado junto a Caín, agotamiento. «Esperando por ella, peleas como uno de nosotros», murmuró Kai haciendo una mueca de dolor. Larry exhaló. «Soy uno de ustedes», y por primera vez ella realmente lo creyó en él. Después de la batalla, el asentamiento estaba inusualmente tranquilo, los incendios habían sido extinguidos, los heridos estaban siendo atendidos y los mercenarios habían. Sar se sentó en un banco cerca del centro de comando y le dolía el cuerpo por la pelea que su rifle apoyó contra su pierna. Por primera vez permitió ella misma para relajarse. Si solo un pequeño comandante Khan se acercaba moviéndose cuidadosamente debido a su lesión, su brazo izquierdo estaba en cabestrillo, pero aún así logró. «Mantén esa misma expresión tranquila que hiciste bien hoy», dijo el parado a su lado. Sari lo miró. «Tú también, considerando que casi te atrapaste». Mató a Caín. Se rió entre dientes. «¿Qué puedo decir? Me gusta mantener las cosas interesantes». Ella sonrió débilmente, una rara visión en su rostro, generalmente vigilado durante un rato. Sentados en silencio, viendo los últimos restos de humo desvanecerse en el cielo, los soldados que pasaban asintieron con la cabeza a Sari. Incluso sonreí, ya no la veía como una extraña. «Nunca pensé que terminaría aquí». Sari dijo en voz baja con los humanos que Caín la miró. «No estamos tan mal, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. «No, no eres diferente de mi gente, solo valoramos fuerza y victoria, pero tú te valoras el uno al otro, luchas juntos, es algo que nunca supe». Caín se recostó contra el banco en el que encajabas mejor de lo que crees. «Sari, eres parte de esto ahora». Su pecho se contrajo ante sus palabras. Parte de esto. Ella nunca había sido parte de nada antes de que Caín se volviera hacia ella. Su expresión más seria. «Sabes que hay una tradición entre los humanos cuando alguien se queda contigo en los peores momentos, cuando no puedes imaginar la vida sin ellos, lo haces oficial». Sari frunció el ceño. «Oficial». Caín se rió entre dientes. «Se llama matrimonio, es cuando dos personas deciden sean socios de por vida». Ella inclinó la cabeza. «¿Y me estás diciendo esto?». Debido a que Caín metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño colgante de plata, él la sostuve porque no puedo imaginarme dejándote atrás nunca, no después. Por todo lo que hemos pasado. Larry miró fijamente el colgante y luego a Caín. Ella. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Quieres decir que quieres que sea tu pareja?». Caín sonrió. «Si me tienes por un momento». Ella no supo qué decir. Toda su vida había sido sobre sobrevivir, sobre luchar para mantenerse con vida. Nunca pensó que alguien la querría como algo más que una soldado. Lentamente tomó el colgante, sus dedos rozaron los cans y por primera vez en algún momento de su vida se sintió verdaderamente aceptada de que los muros del asentamiento finalmente estaban siendo reparados y los soldados que habían marinero una vez dudado ahora saludó con la mano al pasar. Se sintió surrealista una vez que había sido dada por muerta por su propia gente, ahora era aceptada, incluso respetada, pero el mayor cambio no fue en cómo la veían los demás, sino en cómo se veía a sí misma. Sor encontró al comandante Caín parado cerca del perímetro. Estaba supervisando las últimas mejoras defensivas, su brazo todavía en un cabestrillo, pero su espíritu tan firme como siempre. Cuando ella se acercó, él se volvió y le dio ella esa sonrisa familiar. «Es bueno verte caminar sin cojear», bromeó. «Es bueno verte de pie sin caerte». Ella respondió con una leve sonrisa tirando en sus labios. Se rió moviendo la cabeza. «Supongo que los dos hemos recorrido un largo camino». Se quedaron juntos por un momento mirando al horizonte. El paisaje era estéril, pero en la distancia, algunas plantas habían comenzado a crecer donde los incendios alguna vez enfurecieron. Señal de que las cosas podrían sanar. Sari. Caín dijo que su voz era más suave ahora. «¿Qué haces?». «Mira por ahí». Ella miró a lo lejos, el cielo desvaneciéndose lentamente en un naranja intenso. «Veo un lugar que quiero proteger». Caín asintió. «¿Y qué ves?». «Cuando miras aquí», él le preguntó tocando ligeramente su pecho. Ella volvió la mirada hacia él, sus ojos violetas firmes. «Veo a alguien con quien quiero pelear siempre esa noche». El asentamiento celebró una pequeña ceremonia que los humanos llamaron boda, dice Larry. No entendía completamente todas las costumbres, pero a ella no le importaba mientras Caín estaba al lado.
Ella no pudo evitar sentirse esperanzada. Por primera vez ella no estaba sola. Habían intercambiado palabras simples, pero palabras que tenían un peso que ella no podía describir completamente. Las promesas hechas frente a la gente que una vez dudó de ella, que ahora la vitoreaba. Caín extendió la mano y le tomó las manos en las suyas. Su expresión era cálida. Estable. A partir de ahora nos enfrentamos a todo juntos, sus dedos apretados alrededor. Estaban juntos cuando terminó la ceremonia y la gente se alejó. Caín y Siler se encontraron de pie bajo las estrellas, lo que ahora le pedía a su voz. Caín suave sonrió. Construimos, luchamos por lo que hemos hecho aquí y nos aseguramos de que la próxima generación no tiene que crecer en una zona de guerra. Larry asintió con la cabeza sobre un futuro. Vale la pena luchar por ello, y por primera vez ella creyó en ello. Ella creyó que ella podría ser parte de algo mejor, algo más fuerte que la forma de supervivencia debiera a cualquier costo, parecía. En Caín, su pareja, y sintió que la más pequeña y frágil semilla de paz echaba raíces dentro de ella. Ya no era solo una sobreviviente, ella estaba en casa.